Ahí, listo. Perfecto. Entonces, varias cosas. La primera, haciendo como un barrido de lo que habíamos hablado. Eh, Cuando hablamos del mundo de las obligaciones, estábamos hablando especialmente de los elementos, hablamos del elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento jurídico. En el elemento subjetivo hicimos énfasis al papel del acreedor y del deudor. En el elemento objetivo hablamos de la prestación y específicamente hablamos de lo que es la prestación de dar, hacer y no hacer. Y en el elemento jurídico, pues vimos todo lo relacionado con el vínculo jurídico que deriva de las fuentes de las obligaciones. En la clase de hoy, y yo creo que parte de la próxima, vamos a ver o nos vamos a centrar más que todo en el elemento objetivo. Si bien hablamos de que el elemento objetivo es la prestación y que la prestación, el elemento objetivo de la obligación es la prestación y la prestación puede ser de dar, hacer o no hacer, eh, hay que mirar también que hay una clasificación de las obligaciones. Las obligaciones tienen cierta clasificación, es decir, todas las obligaciones no son iguales. Hay obligaciones que son diferentes, hay diferentes clasificaciones. Y sobre todo, esas clasificaciones tienen una incidencia en torno al cumplimiento de la obligación. Es decir, el cumplimiento de la obligación puede variar dependiendo de la obligación en la que estemos rondando o con la que estemos hablando. Entonces vamos a ver esa clasificación, incluso una de las lecturas que ustedes tienen para la otra semana toca este tema de la clasificación de las obligaciones. Y en ese sentido, vamos a partir de una clasificación que nos va a resultar un poco confusa. Y creo que me voy a demorar la mitad de esta clase hablando solo de esa clasificación. Y es la clasificación que hay entre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Esa clasificación nos va a resultar bastante confusa porque nos vamos a dar cuenta de que hay obligaciones que aparentemente no son obligaciones, pero son obligaciones, pero se parecen a otra cosa que no son obligaciones. Entonces, en ese sentido, es muy fácil. Las obligaciones civiles son aquellas obligaciones en donde el acreedor tiene un derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? El derecho de acción es la facultad que tiene el acreedor para poder exigir coercitivamente el cumplimiento de la obligación. ¿Y cómo lo hace coercitivamente en la práctica? A través del aparato jurisdiccional. Es decir, cuando estamos ante una obligación civil, eso implica que la obligación civil le permita al acreedor, ante el incumplimiento, ir al aparato jurisdiccional y en el aparato jurisdiccional poder esto impetrar al deudor a través del juez para que le cumpla, en ese caso. Es decir, si yo tengo una obligación civil donde el deudor es, no sé, William, yo soy el acreedor, eh, el hecho de que la obligación sea civil y que William no me pague, pues acuérdense que ya no usamos el derecho romano, no lo puedo ir a coger a palo ni someterlo físicamente, pero sí lo puedo constreñir a través del aparato jurisdiccional. Entonces yo me puedo ir a donde el juez y pedirle al juez que lo obligue a que me cumpla, en ese caso. Es una situación que se presenta en ese evento. En cambio, las obligaciones naturales no me permiten hacer eso. Entonces ahí es donde la lógica salta o la lógica le hace preguntar a uno, pero ¿cómo así que es una obligación pero no se puede exigir el cumplimiento? Reitero, la obligación civil yo puedo exigir el cumplimiento forzosamente. En la obligación natural no lo puedo exigir. En la obligación natural lo único que yo puedo hacer es pedirle al juez, perdón, lo único que yo puedo hacer es retener
en caso de que me paguen, retenerlo pagado. Ya me explico a qué me refiero con esto. Es decir, en la obligación civil, el acreedor puede exigir el cumplimiento y si le pagan, o sea, si le cumplen, puede retener lo que le cumplieron. En cambio, en la obligación natural, yo no le puedo exigir el cumplimiento al deudor. Lo único que puedo hacer es, máximo que puedo hacer, es que si el deudor libremente me paga, yo pueda retener lo que me paga esta persona. No, me voy a explicar con ejemplos para darme a entender en ese caso. Entonces, digamos, vuelvo y pongo el ejemplo a William. William me debe 1.000.000 de pesos. Si William me debe 1.000.000 de pesos y no me los paga, yo voy, lo demando a través de una acción que se llama acción ejecutiva, un proceso ejecutivo, proceso judicial, solicitándole al juez que lo obligue a que me cumpla, en ese caso. Dos, si yo le pago a William, William lo que le pago, ese 1.000.000 de pesos, lo retiene, lo coge para él y no tiene que devolverme absolutamente nada. Si la obligación fuera natural, yo no puedo, en teoría, ir y demandar a William. O si yo voy y lo demando, William puede ante el juez decir que la obligación es natural. Y si William alega que la obligación es natural, simplemente el juez no lo puede obligar a él a pagarme. Eso quiere decir que la obligación natural solamente se paga si el deudor lo quiere hacer. Es decir, es voluntad del deudor pagar o no pagar. Por eso a uno le choca porque pues, no es una obligación, pareciera más un deber moral. Pero si yo le pago a William, siendo la obligación natural, perdón, si William me paga, siendo la obligación natural, el hecho de que me pague no le da derecho después a venir a decirme, devuélvame lo que pagué porque yo no tenía por qué pagarle. Me da el derecho de retener esa suma de dinero y de quedarme con ella. Me da esa facultad. Entonces ustedes pensarán en ese evento eh, que cuál es la razón de ser de eso. Entonces ya vamos a ver que la ley me indica en qué casos las obligaciones pueden llegar a ser naturales y vamos a ver que hay unas obligaciones naturales que nacen siendo naturales, pero hay unas obligaciones naturales que al principio fueron obligaciones civiles y luego se transformaron en naturales. Y es más, vamos a ver que hay obligaciones naturales que se volvieron en civiles también en ese caso. Y ahí vale la pena recalcar algo que de pronto es una apreciación personal, pero yo creo que es muy cierto. Y es que ustedes van a identificar, a medida que vayan viendo el derecho procesal, ustedes van a identificar que en el mundo jurídico existen tres realidades, por decirlo así. La primera realidad que existe es la realidad fáctica. ¿Qué quiere decir la realidad fáctica? Lo que pasa, lo que sucede como tal. Segundo, existe una realidad que es la realidad jurídica. ¿Cuál es la realidad jurídica? Lo que dice el ordenamiento jurídico frente a ese comportamiento. Y tercero, hay una realidad procesal. Y esa realidad procesal, especialmente en derecho privado, puede llegar a cambiar mucho la realidad jurídica o incluso la realidad fáctica, que no es tampoco coherente porque se supone que las tres cosas deberían ir de la mano, que lo que pasa fácticamente sea leído desde el punto de vista jurídico igual y en el proceso tenga el mismo significado. Pero ustedes se van a dar cuenta y van a evidenciar que eso no pasa así. Y eso no pasa así por dos cosas muy importantes. La primera es porque la justicia civil es justicia rogada. ¿Ya han escuchado sobre eso y ya tienen claro que es justicia rogada? ¿Sí?
¿O no? ¿De voluntad del aparato judicial? Podría ser. No. Cuando hablamos de Que, justicia que es rogada, necesario que alguien o la persona o la parte vaya ante el juez y le pida que se inicie el proceso. ok. Ruego, entre Y no comillas. solo, listo, vale, gracias, Estefanía. Pero no solo eso, sino que adicional a eso el juez se tiene que restringir a lo que uno le pide. Es decir, la justicia civil, cuando se dice que justicia rogada es porque a usted solamente le dan lo que pide. Por eso allí se habla de que los jueces no pueden fallar ultra petita ni extra petita. Ultra petita, ¿qué significa? Más allá de lo que yo le pedí. Y extra petita, ¿qué significa? Por fuera de lo que yo le pedí al juez. El juez tiene que manejar una congruencia entre lo que le piden y hacerlo. Es decir, en ningún momento el juez va a llegar a su casa a decirle, Johan, ¿le pagaron? ¿O quiere que inicie el proceso? No. Si usted no acude ante el juez no va a actuar en ese evento. Y el juez va a actuar dentro de lo que usted le pida. Si usted no le pide algo, el juez no se va a meter en eso. A no ser que sean unos casos excepcionales, como por ejemplo unos temas de nulidades absolutas, que es diferente. Entonces, en ese sentido, tenemos que la justicia civil es justicia rogada. Y adicional a eso, es una justicia en donde la regla general es que el que demanda tiene la carga de demostrar lo que está demandando. Entonces, eso hace lo que les decía, que la realidad fáctica o la realidad jurídica pueda cambiar en el mundo procesal, en el proceso. Y pese a que en la realidad fáctica pase algo, el derecho lo interprete de otra forma y el proceso le dé otra visión. Ya vamos a ver unos ejemplos relacionados con eso. ¿Por qué menciono eso? Por lo que vamos a hablar ahorita de las obligaciones naturales, que ahí se ve muy marcada esa situación en la que una obligación puede que sí, como pueda que no, sea natural dependiendo de lo que pasa en el proceso. Entonces, bueno, me desvío un poco de lo que estábamos hablando. Entonces, estábamos hablando de las obligaciones civiles y naturales y decíamos que estas obligaciones, la diferenciación es que unas se puede exigir que se cumplan y en las otras no se puede exigir, sino que queda la voluntad del deudor. Y, o sea, y dos, que en la obligación civil se puede exigir y se puede retener lo pagado. En la obligación natural no se puede exigir, pero sí se puede retener lo pagado. Les voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo la situación. Hay casos donde yo no puedo, perdón, yo puedo comprometerme a algo y no estoy obligado a cumplirlo. Como por ejemplo, no sé, ayúdenme ustedes ahí con un código civil en el artículo, si mal no estoy, 110. Si alguien lo puede leer. La figura de los esponsales. No me acuerdo si es 101 o 110. El 110, los esponsales o desposorios, ¿sí? Sí, Entonces, artículo 110. Los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. ok. Entonces, gracias, Natalia. Entonces, des en cuenta de una cosa con lo que dice el artículo 110. Eso es un ejemplo. Los esponsales. Los esponsales giran en torno a la promesa de matrimonio. Entonces yo cojo mi novia, me arrodillo, saco un anillo, me lo pongo en la mano, se quiere casar conmigo, suenan los músicos, llegan las flores, ella me dice que sí,
preparamos el matrimonio y la dejo vestida en el altar. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la obligación ni siquiera es natural. Ni es natural ni es civil, en ese caso. Y yo no estoy obligado a nada. No me pueden exigir que me tengo que casar por haberme comprometido. No pueden demandar ni siquiera para pedir perjuicios. Ahí lo dice la norma claramente, ni siquiera para decir es que me ilusionó, me causó un perjuicio, nada. Entonces hay unos supuestos que giran en torno a esos eventos, a obligaciones que no son obligaciones, sino son deberes morales. Por eso ahí habla en el 110 que eso se queda en torno a la honra. De pronto es deshonroso que yo haya dejado plantada a una mujer en el altar, pero jurídicamente al derecho no le importa. Eso es una obligación, ni siquiera es una obligación, es un deber moral. Pero la obligación natural, reitero, está como en el intermedio entre lo que es un deber moral y lo que es una obligación civil. En el deber moral, en lo absoluto hay una obligación. En la obligación civil, sí hay obligación, se puede exigir el cumplimiento y se puede retener lo pagado. En la obligación natural, no se puede exigir el cumplimiento, pero sí se puede retener lo pagado. Ahí está la diferenciación. ¿Cuándo estamos ante una obligación natural? La norma nos lo dice en el mismo artículo 1527. Entonces el artículo 1527, ¿qué nos dice? Nos dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales, y dice, son civiles aquellas que dan derecho de exigir el cumplimiento, y naturales las que no dan derecho a exigir el cumplimiento. Recuerdo, solamente es voluntad del deudor pagar, pero que cumplidas permiten retener lo que se ha pagado, en razón de ellas. Y nos da unos ejemplos de obligaciones naturales. Entonces, el primer ejemplo que nos señala la norma, acá está, es este. Entonces nos dice, obligaciones naturales son las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes. Como la mujer casada, eso ya no aplica, por razones obvias. Anteriormente la mujer casada no era capaz, según la ley. Y acá me señala, y los menores adultos no habilitados de edad. Entonces ahí hay que hacer varias precisiones en ese caso. Y las precisiones van encaminadas a lo siguiente. Este caso está relacionado con algo que se llama la capacidad. Entonces, la capacidad es un concepto que debe ser visto desde dos ópticas. Una cosa es la capacidad de ejercicio o capacidad legal y otra cosa es la capacidad de goce. No sé si eso ya ustedes lo han visto o lo tendrán que ver en personas, porque la capacidad es un atributo de la personalidad. Y acá lo vamos a ver más adelante, un poco más a profundidad. Entonces la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella capacidad con la que nace todo ser humano. Se adquiere por el solo hecho de ser persona. Y es una capacidad para disfrutar de derechos, gozar de derechos y prerrogativas. Es, digamos que, una capacidad que genera beneficios a priori para uno. En cambio, la capacidad de ejercicio o capacidad legal es una capacidad que se mira en torno a si la persona puede o no puede obligarse por sí misma, adquirir obligaciones. Y en ese sentido, no todas las personas son capaces. Entonces, anteriormente, los incapaces, había un catálogo de incapaces mucho más amplio, y ese catálogo de incapaces se restringió en el año 2019. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo importante y a lo que quiero hacer mención es que la capacidad se divide en capacidad absoluta e incapacidad relativa. ¿Cuál es la regla general que se maneja en materia de capacidad? Es que todos los seres humanos son capaces,
excepto aquellos que la ley diga que son incapaces. ¿Y la ley qué me dice de quiénes son incapaces? Entonces la ley a partir del año 2019 cambió y los incapaces hay de dos tipos: incapaces absolutos, incapaces relativos. Los incapaces absolutos son las personas que tienen entre 0 a 14 años, y los incapaces relativos son aquellas personas que tienen entre 14 y 18 años, que es lo mismo que se conoce como los impúberes y los púberes. Entonces los impúberes de 0 a 14, los púberes de 14 a 18 años. ¿Qué sucede con eso? Eso incide directamente en el mundo de las obligaciones y en el paralelo que venía diciendo ahorita. Cuando una persona incapaz absoluta adquiere una obligación, o sea, una persona menor de 14 años, ni siquiera la obligación alcanza a ser natural, es decir, no hay obligación, es inexistente la obligación. Y cuando la persona que se obliga tiene entre 14 a 18 años, según este numeral, se obliga, pero la obligación es natural. Si la persona tiene más de 18, ahí ya la obligación es una obligación civil. Y eso me lleva a poner 3 ejemplos que pueden parecer absurdos, pero en teoría los voy a colocar, porque en la práctica puede que se solucione de otra forma. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Una persona toma un taxi y a tomar el taxi le dice que lo lleve de un lugar a otro, y al momento de llegar al lugar de destino se baja y no paga. Entonces digamos que estamos en una ciudad civilizada, que los taxistas no se van a bajar a pelear, sino que el taxista va a proceder como lo dice el derecho. ¿Qué dice el derecho? Que si a usted no le cumplen, no le pagan, pues usted tiene que iniciar un proceso ejecutivo con la finalidad de que le cumplan la obligación. Pero ¿qué problemas hay? Acá el ejemplo lo voy a decir: usted tiene que iniciar un proceso ejecutivo con la finalidad de que le cumplan la obligación. Pero ¿qué problemas hay? Acá el ejemplo lo voy a dividir en 3 casos diferentes. En el primer caso, quien tomó el taxi es una persona que tiene 13 años. No sé si se le dice niño o adolescente a una persona que tiene 13 años. El segundo ejemplo es una persona que tiene 17 años. Y el tercer ejemplo es una persona que tiene 20 años. Pongamos el ejemplo así. Entonces, si el taxista no le paga la obligación, el valor del transporte, él puede acudir ante el aparato jurisdiccional. Y en el aparato jurisdiccional, ¿qué sucede? Se va a discutir la obligación, qué característica tiene. Entonces, si nos damos cuenta y él demanda en el aparato jurisdiccional para que le paguen, y la persona es una persona que tiene menos de 14 años, en ese caso se determina que la persona es incapaz absoluta, y como es incapaz absoluta, no nace la obligación, es netamente un deber moral. En el segundo, o sea que el señor del taxi perdió la llevada. 2. En el caso del adolescente que tiene 17 años, ¿qué sucede? La obligación nace, pero es una obligación natural, acorde con el numeral 1 del artículo que estamos revisando. Eso quiere decir, o eso indica, que en el caso del de 17 años, el taxista, si lo demanda, posiblemente no le van a ordenar al muchacho de 17 años pagar, pero si él le llegara a pagar al taxista, el taxista ya puede quedarse con lo que se le dio. Y en el último evento, o en el último caso, es un caso donde la obligación sí es civil. Y el ser una obligación civil implica que esta persona
el taxista podría demandarla para que le pague la carrera o el servicio prestado, por ser una obligación de naturaleza civil en ese evento. Les pongo un ejemplo, digamos que un poco más grande. Digamos que el de 13 años, el muchacho de 13 años, lo que hizo fue vender una obra de arte. El de 17 años, la misma situación. O el de 20 años. Eso implica que el régimen de capacidad pueda ser distinto en cada caso en concreto, en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Ok. Entonces, la primer causal o el primer ejemplo que nos trae la norma respecto de obligaciones naturales son esas, las que adquiere un menor adulto o una persona que se encuentra en su pubertad, o sea, que tiene de 14 a 18 años en ese evento. Y por lo tanto, al ser una obligación natural, no se puede exigir forzosamente el cumplimiento en ese caso. Punto 2. Nos dice que la obligación es natural, perdón, en el punto 1, la obligación nació siendo natural. En el punto 2, vamos a hablar de obligaciones que fueron extinguidas por la prescripción. ¿Tienen claro el fenómeno de la prescripción qué es o qué implica? ¿O no? ¿Sí o no? Si no lo tienen claro, lo explicamos. ¿No? Sí, los profes, dígalo, sí. Listo. Entonces, ¿qué sucede? La prescripción la vamos a estudiar acá casi al final de semestre, pero la prescripción también la van a estudiar en bienes. La prescripción es un fenómeno jurídico que gira en torno al paso del tiempo. Y es que el paso del tiempo tiene un efecto, o puede tener diferentes efectos, pero los dos principales efectos que tiene es que puede extinguir un derecho o puede dar lugar al nacimiento de un derecho, en ese caso. Ustedes van a ver que la prescripción se divide en dos, en lo que se conoce como prescripción adquisitiva de dominio, también conocido como usucapión, y lo que se conoce como prescripción extintiva. ¿Cuál es la diferenciación? La prescripción adquisitiva, que la van a estudiar en su materia bienes, tiene que ver con una situación muy particular, y es que el paso del tiempo termina convirtiendo a una persona que no es propietaria en propietaria. Caso clásico, una persona que entra a una finca hace 40 años, se acentúa en la finca y pues ya por el paso del tiempo se convierte en propietario. Eso tiene unos requisitos más, pero esa es la primera idea. Y en el otro caso, la prescripción es lo que se conoce como prescripción extintiva, que extingue, es decir, que extingue un derecho. Y esa es la que tiene que ver con lo que estamos hablando en este caso. ¿Por qué tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento o en este evento? Perdóname un segundo ahora con la ventana. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque es que la situación es que la prescripción extingue el derecho del acreedor cuando el acreedor no ejerce su derecho a tiempo. Se los voy a decir de una forma muy coloquial. La ley castiga al acreedor que se duerme y no cobra o no hace efectivo el pago de su obligación, el cumplimiento de su obligación. Y eso sucede por el paso del tiempo. Entonces, una obligación que nació siendo civil, después de cierto tiempo que no se ejerce el derecho de cobro o el derecho de acción,
la obligación termina convirtiéndose en una obligación natural. Eso quiere decir que solamente la pagaría el deudor si voluntariamente accede a eso. Esa sería la situación. Los términos de prescripción son variados. Hay unos términos de 5 años, de 10 años, de 7 años, de 2 años, de 1 año, dependiendo de cada caso en concreto. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar o voy a hacer cumplir una obligación dineraria que se encuentra contenida en una letra de cambio, en un título de valor, tengo hasta 3 años so pena de que la obligación prescriba, de que la obligación ya no se puede hacer exigible. En materia de seguros hay unas de 5 años, hay unas de 2, en materia de sucesiones hay varias, y así consecutivamente. Entonces, en ese caso, digamos que cuando se habla de que la obligación es natural porque pasó a ser natural por efecto de la prescripción, estamos al caso concreto en el que una persona no ejerció su derecho de cobro a tiempo y en ese momento ejercería su derecho de cobro, pero bajo la premisa de una obligación natural. Eso quiere decir que el deudor puede llegar a negarse a responder ahí en ese evento. Les pongo un ejemplo. Digamos que Zaira me presta 1.000.000 de pesos. Zaira me presta 1.000.000 de pesos y yo me comprometo a pagárselo el 30 de mayo. Llega el 30 de mayo y yo no le pago. Y digamos que estamos hablando de un término de prescripción de 5 años. Entonces, pasados los 5 años, sin que yo le cobre, cuando voy a cobrarle, Zaira me dice, qué pena, pero yo ya no le voy a pagar. ¿Por qué? Porque la obligación prescribió. Es decir, si quiero, le pago, pero si no le quiero pagar, usted no me va a poder demandar. Esa es la idea, porque aplica la prescripción. Entonces ahí en ese caso es sumamente importante no dormirse, por decirlo así, no esperar a que de pronto se cumpla el término de prescripción. Pero esto tiene una relación con algo que vale la pena que mencionemos. Perdón. Y ahí me devuelvo a lo que les hablaba ahorita de lo de la realidad fáctica, la realidad jurídica y la realidad procesal. Y es que acá en este caso de la prescripción es muy curioso y nos podemos dar cuenta de algo, y es que una obligación nació siendo civil. Por efecto de la prescripción se convirtió en natural. Pero en el proceso puede volver a convertirse en civil, en ese caso. Y especialmente eso porque puede pasar. Eso puede pasar porque la prescripción en materia de derecho privado, como es justicia rogada, la prescripción tiene que ser ¿qué? ¿Saben? ¿O no? ¿Extintiva? Debe ser solicitada. Solicitada, exactamente. Debe ser solicitada. Acuérdese, justicia rogada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a decir algo que es poco técnico, pero es verdad. No hay poder humano que evite que uno pueda colocar una demanda. O sea, uno puede colocar la demanda sin problema. Diferente es si la demanda puede prosperar o no puede prosperar. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? El caso de la prescripción extintiva el juez no la declara de oficio, no la declara si usted no pide la prescripción. Entonces, en ese sentido, si a mí me demanda Estefanía para que le pague 40 millones de pesos y la obligación ya está prescrita, pero yo
no alego la prescripción, o sea, no me defiendo diciendo que hay prescripción, lo siento mucho. Esa obligación que era civil se volvió natural por la prescripción, sin embargo yo demandé y usted lo que hizo fue permitir que la obligación se convirtiera en una obligación civil nuevamente. ¿Por qué? Porque usted no se defendió. Es decir, el juez no va a coger y va a decir, Pedrito le debe a Juan tanto dinero de tal fecha y pues han pasado 7 años, ya está prescrito. No, porque el juez tiene que restringirse a lo que le piden. Entonces, si yo no le digo al juez claramente que ya prescribió lo que me están cobrando, el juez me va a obligar a pagar. Entonces, ahí nos volvemos a confundir, porque tenemos una obligación natural que no se puede exigir, perdón, una obligación civil que sí se puede exigir. Me quedo dormido, nunca alego, nunca demando, no opera la prescripción. Entonces ahí la ley dice que la obligación se convierte en natural, pero usted me demanda y me cobra ese dinero, y si yo no le alego la prescripción, esa obligación se convierta nuevamente en una obligación civil. ¿Me hago entender? ¿O no? ¿Sí? Profe. Listo, perfecto. Entonces, ahí es un caso donde la obligación se convierte en obligación natural. Tercer caso. Es más sencillo. ¿Cuándo se da? Cuando la obligación se adquiere dentro de un acto que no cumple con las formalidades exigidas por la ley para que nazca la vida jurídica. Más que ser un evento, como venimos mencionando, de una obligación natural, hay quienes señalan o discuten de que realmente es un escenario donde hablamos de inexistencia del contrato, en ese caso. O sea, más que ser un caso donde se dice que la obligación sea natural, estamos hablando más de un caso donde la obligación es inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque no se cumple con las formalidades que la ley exige para que nazca ese acto a la vida jurídica. Entonces ahí vienen los ejemplos como tal. Digamos, yo me obligo con María Alejandra a pagarle una suma de dinero como resultado de una compra de un bien inmueble. En ese evento la obligación es una obligación civil como tal. Pero nos damos cuenta que para celebrar ese contrato se requería una formalidad. Entonces digamos que se requiriera escritura pública. Eso hace decir que la obligación que yo adquiera es una obligación natural por no haberse cumplido con los requisitos exigidos por la ley en ese caso. Ese sería el supuesto en ese entonces. Sin embargo, hay un punto que genera también discusión en esos eventos, y es que eso puede llegar a ser visto como una nulidad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí hay una discusión entre si eso es nulidad, inexistencia o una obligación natural. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Me interesa más el caso cuarto o el punto cuarto del artículo que estamos leyendo, el artículo 1527. Y el artículo cuarto me dice que son obligaciones naturales aquellas obligaciones que no pueden llegar a ser probadas dentro de un proceso judicial. Y ahí entonces hay que hacer énfasis a dos cosas. La primera, para mayor claridad de ustedes, los procesos pueden ser declarativos o pueden ser ejecutivos. ¿Eso ya lo vieron?
Sí, señor. ¿Sí? Ok. Entonces, en el proceso ejecutivo, yo lo inicio cuando hay una obligación clara, expresa y exigible, y yo simplemente voy a solicitar el cumplimiento. Pero el proceso declarativo, como su nombre mismo lo dice, yo lo inicio para que se me declare un derecho a mi favor. Y posiblemente para que se me declare acreedor dentro de una relación obligacional. Entonces, en ese sentido, yo demando a una persona, pero el proceso se pierde. Y en ese caso, se pierde el proceso, ¿por qué? Porque no hay pruebas. Al perderse el proceso por falta de pruebas, se corre el riesgo, un claro riesgo, de que la decisión se pierde un riesgo, no, se pierde la oportunidad de que se me haga justicia. ¿Por qué razón? Porque yo demandé y el juez va en su sentencia, va a decir que no reconoce lo pretendido, niega las pretensiones y no accede a la condena que yo estoy solicitando, al reconocimiento del contrato que estoy solicitando, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la obligación que aparentemente existe es una obligación natural porque el juez, por el contrario, reconoció que no había obligación en ese caso. No sé si me hago entender con el ejemplo, con el supuesto. ¿Sí me hago entender o no? Listo, entonces les voy a poner un ejemplo más claro. Entonces digamos que yo voy por la calle y pongamos que Luis Alejandro me atropella. Entonces yo voy por la calle, Luis Alejandro me atropella y pues me fractura la columna, el fémur, un fémur, la tibia, el peroné, la clavícula. Me vuelve una nada. Y yo demando a Luis Alejandro pues para que lo declaren responsable del accidente y me paguen una indemnización, lo que se conocería normalmente como una acción de responsabilidad civil extracontractual. Y eso ellos, perdón, cuando digo ellos, la parte demandada se defiende en el proceso. Entonces yo voy, demando, digo, Luis Alejandro me estrelló, iba manejando mal, iba hablando por celular y cogió y me atropelló. Entonces, Luis Alejandro dice que prueben. Entonces yo entro a tratar de probar en el proceso, no logro demostrar que Alejandro fue el que causó el accidente, no logro demostrar que él iba manejando mal, etcétera, etcétera. Y el juez dicta sentencia diciendo que no lo declara responsable, lo absuelve de responsabilidad. Entonces en ese evento, esa obligación sería una obligación natural. Yo no le puedo exigir el cumplimiento de esa obligación a Luis Alejandro. Si Luis Alejandro de aquí a mañana me ve por ahí en la calle todo desbaratado, pues de pronto diga, qué pesar, yo voy a indemnizarlo y me indemnice. Si me indemniza, me nace el derecho a retener lo que me pagó por concepto de indemnización. Y pues en términos generales, eso es lo que se entiende como una obligación natural. ¿Hay preguntas hasta ahí o es claro? Claro, profe. Profe, Listo. ¿esa indemnización se debería hacer como en un proceso civil también? ¿Sí? Lo que pasa es que eso depende. Eso ya es un tema más de jurisdicción y competencia. Pero es en un proceso civil que se busca esa indemnización. Pero, por ejemplo, si a mí el que me causa el perjuicio es el carro de la policía, ahí ya me tendría que ir al contencioso a través de la acción de reparación directa, en ese caso. Esa sería como la idea o el manejo en ese evento. Esto, ¿qué más tenemos en relación con eso? Pues de que hay otros, perdón, hasta ahí es claro, porque ahí ya acabo de explicar las obligaciones civiles y naturales.
¿O existe alguna duda y la resolvemos? ¿Mm? ¿Es claro o no es claro? Sí, sí, señor, pues por mi parte. Ok, listo. Entonces, para recapitular, la obligación civil, y ahí sí hago alusión a la foto de la señora de la diapositiva, me pueden poner el arma a decirme tengo que cumplir, ¿cierto? En cambio, en la obligación natural, el acreedor tiene que hacerle caritas al deudor a ver si al deudor le dan ganas de cumplir. Entonces, no es obligación cumplir en ese caso. Listo. Hay otra clasificación, es mucho más sencilla, lo que se conoce como obligaciones principales y obligaciones subsidiarias. Esos dos casos o esos dos eventos van relacionados con lo siguiente. La obligación principal es una obligación que, como su nombre lo dice, su carácter principalístico le da de que no necesita de otra para subsistir. Subsiste por sí sola y no requiere ninguna otra para que se exija su cumplimiento en este tipo de obligación. En cambio, la obligación subsidiaria es una obligación que sí se necesita del cumplimiento o incumplimiento de otra obligación o de una situación externa para que se haga exigible. Ya lo voy a explicar en ese caso. Entonces, recapitulo. La obligación la obligación principal subsiste por sí sola, no necesita de otro tipo de obligación para que se pueda hacer exigible. La obligación subsidiaria necesita del incumplimiento de otra obligación o del cumplimiento de otra obligación o de una situación externa ajena para que se haga exigible. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El derecho o la obligación de pagar alimentos. ¿Hasta qué edad se pagan los alimentos a los hijos? ¿Alguien sabe? Hasta los 25 años si estoy estudiando. Eso es dependiendo, ¿no? Y si no sigue estudiando, Hasta los 18. hasta los 18. Ok, entonces, ¿por qué pongo el ejemplo? Gracias. Porque de 0 a 18 años, la obligación de alimentos es una obligación principal. No necesita de más. Pero de 18 a 25 años es una obligación subsidiaria o accesoria. ¿Por qué es una obligación subsidiaria o accesoria? Porque necesita de que la persona a quien se le pagan alimentos cumpla con una condición, y es estar estudiando, en ese caso. Entonces es una obligación accesoria. Si la persona no entra a estudiar, no nace la obligación. En cambio, antes de los 18 no se necesita nada más para que la obligación exista. Pues lógico, se necesita que exista una relación de parentesco. Pero independiente de la relación de parentesco, la obligación está ahí. En cambio, vea que después de los 18, pese a la obligación de parentesco, no se necesita absolutamente nada. Se necesita que se tenga cierta edad. Les pongo otro ejemplo. Una pregunta. Señor. Y digamos cuando listo, el muchacho siguió estudiando, o bueno, no siguió estudiando ni nada, y el padre le sigue dando como esa cuota alimentaria, prácticamente sería como una obligación natural. Ok. Por parte del padre. Ok. Pregunta, Hernán. ¿Se la da consciente de que no tenía que darla o qué hace? Sí, o sea, de pronto desconocía de que tenía que pagarle hasta los 18 años y lo que hizo fue seguirle pagando hasta los 25. Ok, listo, perfecto.
¿Por qué le hago la pregunta? Y es porque incluso yo tuve un caso similar a eso. Y el caso es el siguiente, para redondear la idea de Hernán, que es una duda bien adecuada en este caso. Lo primero, si yo no tengo la obligación y le doy una suma de dinero, eso se puede interpretar como una donación. Y la donación no es una obligación, sino simplemente es un acto altruista. Le estoy regalando un dinero mensualmente. O pongamos el ejemplo del hijo bombril. Entonces usted tiene un hijo, ya cumplió 25, sigue en la casa y pues usted le da plática todos los meses. Eso se puede interpretar como una donación. Usted le está regalando el dinero, no hay problema. Yo no puedo pedir la restitución. Pero si en este caso usted no cumple con esa situación para que la obligación exista, ahí ni siquiera la obligación es natural, la obligación no existe. Y le digo que tengo el caso porque el caso es el siguiente. Un señor es demandado para que le fijen la cuota alimentaria porque no responde por su hija. Al señor le fijan cierta cuota y todos los meses le descuentan de su salario el valor de los alimentos. Como desde los 13 años de la hija, el señor rompe todo contacto, pues como le están cobrando la plata, pues él deja que le cobren la plata y ya. La hija entra a estudiar y la hija se gradúa a los 22 años. Es decir, que ya la obligación desaparece porque la persona ya no está estudiando. Y al señor le siguen cobrando mes a mes la cuota alimentaria. Entonces el señor te manda indicando eso, que no había obligación y lo que se dio lugar fue algo que se llama un enriquecimiento sin justa causa. El enriquecimiento sin justa causa, lo vamos a ver más adelante, es una fuente de obligaciones y va encaminado a que una persona aumente su patrimonio con detrimento de un patrimonio ajeno o a costa de otro patrimonio. Entonces, el derecho ampara eso, porque en ese evento una persona se está enriqueciendo a costillas del detrimento patrimonial de otra, sin que exista una justificación de por medio. En los alimentos está la justificación y está la fuente legal, pero en el otro caso no hay justificación para eso. Entonces, en el caso que pone Hernán, si la persona no sabe que esa obligación había cesado y logra demostrarlo, podría obtener la restitución de ese dinero. ¿Por qué? Porque la obligación ni siquiera es natural. Si fuera natural, no podría pedir la restitución. Y adicional a eso, pues porque no hay ningún tipo de obligación, entonces, si él fuera consciente de eso, ahí se podría interpretar más como una donación, como que la persona siendo consciente decidió seguir haciendo unos pagos a título de donación. ¿Es clara la respuesta, Hernán? Sí, sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Pero vean que sus casos son interesantes. ¿Qué puede pasar? Les pongo un ejemplo. Yo le, un ejemplo diferente. Yo le tengo que pagar a Zaira 10 millones de pesos. Pero hay un seguro y el seguro le paga a Zaira. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no tengo la obligación de pagarle. En ese caso, si yo le pago a Zaira esos 10 millones, la obligación ya no existía, ni siquiera era natural. Y en ese caso yo le podría pedir a Zaira que me devuelva los 10 millones. O si no, ella se estuviera enriqueciendo sin justa causa. Estaría teniendo un pago por parte de la aseguradora y un pago por parte mío. O sea, un pago doble. Entonces yo podría pedir que me restituya esa suma de dinero en ese caso. Para poner un ejemplo relacionado. Pero bueno, vuelvo al punto de la obligación principal y accesoria. Y les ponía otro ejemplo, les decía, o les iba a decir,
Por ejemplo, yo le presto, no sé, le presto a Zaira 10 millones de pesos y le digo, listo, Zaira, yo le presto el dinero, pero necesito un fiador. Entonces Zaira viene y me trae como fiador, no sé, a Juan Pablo. Entonces, ¿qué sucede? La obligación de pagarme es de Zaira y es una obligación principal, pero la obligación que tiene Juan Pablo como fiador es una obligación accesoria. ¿Por qué razón? Porque yo solamente le puedo cobrar a Juan Pablo si Zaira no me ha pagado y si Zaira no tiene con qué pagarme. Ahí es que puedo acudir a donde Juan Pablo. El incumplimiento de esa obligación da lugar a que yo le pueda cobrar a Juan Pablo esa suma de dinero accesoria. Otro ejemplo, obligación principal, obligación accesoria. Yo contrato, no sé, contrato a William como abogado. Entonces yo le digo, William, usted va a ser mi abogado en este proceso. ¿Cuánto me cobra? Entonces William me dice, listo, yo le cobro, póngale que le cobro 10 millones de pesos. Entonces yo le digo, no, hagamos una cosa. Le voy a pagar 5 millones de pesos nomás. Esa es mi obligación principal, que es la contraprestación. Pero, si usted gana el proceso, le pago una prima de éxito procesal y esa prima son 10 millones. O sea que usted puede o ganarse 5 o ganarse 15 en total. Y usted me está diciendo que me cobra 10. Entonces yo también lo estoy incentivando. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Los 5 es una obligación principal. Los 10 adicionales es una obligación accesoria porque dependen de que usted cumpla ese resultado de ganar el proceso. Entonces, es una obligación que no subsiste por sí sola. ¿Eso dónde toma importancia? ¿O eso dónde es relevante? En los procesos judiciales, cuando usted va a exigir el cumplimiento de la obligación. Porque si es que usted viene y me demanda porque yo no le pagué los honorarios, entonces yo puedo que decir, defenderme y decirle, me da mucha pena, pero yo sí le pagué la obligación principal, los 5. Y la obligación accesoria de los 10 no tengo que pagársela porque usted no cumplió con la condición para poder hacer exigible esa obligación. Pongo otro ejemplo más, el caso del seguro. Entonces yo adquiero un seguro para mi vehículo, un seguro todo riesgo. La obligación de pagarme los gastos funerales es principal o es accesorio. ¿Qué creen ustedes? Principal, ¿Por qué, Zaira? pues porque lo pagaría, digamos, la familia del difunto. No, porque tengo un seguro para eso. Yo creo que es accesoria porque depende de que haya un accidente y por ende la muerte. Si no lo hay, pues no tienen que pagar ningún costo fúnebre. Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, vean, si yo adquiero un seguro, o pongamos en un ejemplo más sencillo, un seguro funerario. Entonces, si yo adquiero un seguro funerario, como lo dice Dayana, la obligación principal que yo tengo es pagar mensualmente lo que pago por el auxilio funerario. Pero la obligación de entregarme un ataúd, pagarme la cremación, la funeraria, los tinticos y eso, es una obligación accesoria. ¿Porque de qué depende? De que se dé la muerte, el supuesto asegurado. Si nunca hay muerte, nunca hay obligación de eso. Es decir, yo no le puedo exigir a la funeraria que me entregue un ataúd, que me pague una cremación, que me haga un funeral si no hay muerto. Entonces, es una obligación accesoria. ¿Es claro? Pues ya les he puesto hartos ejemplos. ¿Sí? Listo, perfecto. Otro tipo de obligación. Obligaciones de especie o cuerpo cierto y obligaciones de género. Las obligaciones de especie o cuerpo cierto, las obligaciones de género. ¿Ustedes ya están viendo la clasificación de los bienes? Señor.
¿O todavía no? ¿Sí? Ok. Eso va muy de la mano con, con algo que se llaman los bienes de especie o cuerpo cierto, los bienes de género. ¿Ya lo vieron? ¿O no? ¿Ustedes ya vieron eso? ¿Ya vieron que es un bien de género, que es una especie o cuerpo cierto? ¿No? No, Yo sí, pero no lo entendí. yo no. Ah, bueno, listo. Sí, No hay profe. problema. No hay problema, tranquilos. Entonces, las obligaciones de género y las obligaciones de especie o cuerpo cierto pueden ser, perdón, estas obligaciones por lo general implican prestaciones de dar, de entregar una cosa. Y esa cosa es la que debemos mirar si es un género o un cuerpo cierto, o una especie o cuerpo cierto. Cuando decimos que algo es una especie o cuerpo cierto, nos referimos a que es algo único, individualizado y que no se confunde con otra cosa. Es eso y no es otra cosa. En cambio, cuando decimos que es un género, implica que es algo que puede ser reemplazado por algo del mismo género en ese evento. Entonces les pongo un ejemplo. Perdónenme que los ponga a ustedes de ejemplo, que los veo ahí. William tiene una raqueta de tenis allá pegada en la pared. ¿Listo? Entonces, yo le digo a William, le compro esa raqueta de tenis. Esa que está en la pared. Esa y no otra. O sea, entonces William me dice, listo, se la vendo. Hacemos el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que la obligación mía es una obligación de pagar una suma de dinero, pero la obligación de William es entregarme esa raqueta y no otra. Es una obligación de especie o cuerpo cierto. Recae sobre algo individualizado y único. Pero si yo entro a una página de Falabella o una página deportiva, entonces entro a una página de Wilson y compro una raqueta, ellos me van a poder mandar cualquier raqueta de esa misma referencia que tengan en su stock o en su inventario, porque es un género. Me pueden dar cualquiera similar y no hay ningún problema. ¿Sí? La obligación de especie o cuerpo cierto recae sobre un bien individualizado. La obligación de género recae sobre un bien que puede ser reemplazado por alguno del mismo género. Lo importante es que me cumpla. Les pongo más ejemplos para que me entiendan. El cuadro de la Mona Lisa, el que tengo en la presentación, pues es ese cuadro y no es otro. Entonces, si yo compro ese cuadro, tiene que ser ese cuadro el que me entregan en ese evento. Pero si yo voy a una galería de arte y les digo, vea, necesito un cuadro de este valor y de este artista, pues puede que me entreguen cualquier cuadro de ese artista. O yo digo, vea, contrato a alguien para que me consiga un cuadro de Botero, sin importarme cuál sea, que sea de Botero. Pues eso sería un género. Y esto va muy relacionado con el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué razón? Porque la obligación, si la obligación es de género, me cumplen entregándome cualquiera del género. Si la obligación es de especie o cuerpo cierto y no me entregan eso que identificamos, no hay cumplimiento. Pongo otros ejemplos. Digamos que yo voy a una subasta, a una feria ganadera. Y en la feria ganadera hacen como una especie de subasta y pasan y muestran un toro reproductor de raza, no sé, raza CU, de tantos años, etcétera, etcétera. Yo podría decir, vea, compro ese toro, pero quiero ese toro y no quiero otro. Punto. ¿Sí? Eso sería una especie o cuerpo cierto. Pero si yo voy y le digo, venga, véndame un toro de las mismas características, ahí estaría siendo la obligación, una obligación de género. No me importa, o sea, el que me entreguen un toro, CU, reproductor de ese tamaño o algo. Vean el ejemplo que ponen en el chat de la carne. Si yo voy a la carnicería y compro una libra de carne, entonces yo voy y compro una libra, no sé, de lomo,
En ese caso sería un género. Pero le pongo un ejemplo diferente a Luna. No sé si ustedes han escuchado lo que se llama la carne de Kobe. Entonces la carne de Kobe es japonés, que es la carne más cara del mundo. Entonces esa carne la venden subastada e identificada. Entonces si yo participo en la subasta y compro determinada pieza de carne de ese Kobe, me entregan ese pedazo de carne que compré y no otro. O sea, no como la carnicería que yo le digo, quiero una libra de carne y me la sacan ahí ya. Sino que si yo pedí esa carne de Kobe subastada, identificada plenamente, eso es una especie o cuerpo cierto. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas pueden ser una especie o cuerpo cierto o pueden ser un género, también dependiendo de las cualidades que uno les dé. Es decir, algo es una especie o cuerpo cierto porque es único en el mundo, no se puede reemplazar por otra cosa, pero también puede ser una especie o cuerpo cierto porque yo le doy una connotación única. Les pongo un ejemplo. Me gustó y voy a comprar en una subasta el balón de fútbol con el que James Rodríguez hizo el gol a Uruguay en el Mundial, que la cogió de pechito, media volea, pegó en el palo y hizo el gol. Ese balón y no otro. Hay balones iguales como ese en todo el mundo, todos los que usted quiera, pero yo quiero ese con el que él hizo el gol. Eso implica que yo estoy transformando ese bien en una especie o cuerpo cierto, en ese caso. Lo mismo un perro, voy y veo un perro y digo, es que quiero ese perro y no otro, especie o cuerpo cierto. Pero si yo por internet compro un perro, me mandan cualquier perro y ya, no habría ningún inconveniente. Eso es como, voy a decir una bobada, eso es como cuando uno tiene novia o alguien tiene novio. Uno cree que es único o única, pero es porque uno le da esa categoría de único, pero es algo totalmente reemplazable. Entonces uno puede transformar algo en cuerpo cierto. En el mundo de las obligaciones, entonces, la obligación es de cuerpo cierto o es de género, dependiendo que recaiga en un bien de esa naturaleza. ¿Qué importancia tiene eso? Que si el género perece, ¿qué quiere decir que el género perezca? O sea, que el género desaparece, no se extingue la obligación. El ejemplo de la carne. Si yo compro una carne y la carne desaparece, se la roban o algo, pues usted ahí consigue otra carne de la misma calidad y me la entrega. No hay ningún problema. Es algo totalmente reemplazable. Si yo compro en un concesionario un carro, ese carro, el concesionario va a buscar cualquier carro dentro de su inventario y me lo entrega. Y si se les queman los carros del concesionario, pues me tendrá que conseguir otro y me responde. Pero si la obligación de especie o cuerpo cierto y eso desaparece, usted ya no me va a poder cumplir. Y no me va a poder cumplir porque es totalmente imposible el cumplimiento. Entonces, si el cumplimiento se hace imposible, eso implica que la obligación sí se puede extinguir. Y si se extingue la obligación, de pronto lo que hay posibilidad es que el deudor ya no me pueda entregar el cuerpo cierto, sino que me tenga que responder con algo que se llama el subrogado pecuniario. ¿Qué es el subrogado pecuniario? Es el equivalente en dinero que me tiene que entregar. Entonces, usted me iba a vender la Mona Lisa y resulta que la Mona Lisa se la robaron o se quemó. Pues ya no hay posibilidad de que me entregue el cuadro porque es único. Entonces, ¿qué sucede en ese evento? Pues de que usted está obligado a responderme por el subrogado pecuniario, el equivalente en dinero. Y es posible que también esté obligado a indemnizar perjuicios dependiendo de que la pérdida de ese cuerpo cierto sea o no sea culpa del deudor. Si es culpa del deudor, el deudor tendrá que cumplir con el subrogado pecuniario y adicional a eso indemnizar perjuicios. Pero si no es culpa del deudor, es una situación fortuita, él solamente
responde por el subrogado pecuniario, en ese caso. Eso está en el artículo 1565, 1566 y 1567 del Código, tal cual como se los menciono ahí en la diapositiva. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Listo. Y hay una obligación que se llama obligación intuito personae. La menciono acá en este espacio porque es que está muy relacionada con lo anterior. La obligación intuito personae es una obligación, ¿cómo les digo yo? Es una obligación donde la prestación es una prestación de hacer o de no hacer. Diferente a la de cuerpo cierto, que la prestación es una prestación de dar. Y la cualidad que hace especial a esta obligación intuito personae es que quien debe cumplir con la obligación o a quien se le debe cumplir la obligación, o sea, el acreedor o el deudor, es una persona también delimitada, que es esa y no es otra persona. Entonces les pongo un ejemplo. Contrato a un cantante para un matrimonio y yo contrato para que sea Andrés Cepeda el que me cante. Pues si no Andrés Cepeda a cantar, no hay cumplimiento de la obligación, porque la obligación es intuito personae. Es decir, tiene que ser esa persona la que me cumpla, en ese caso. Me quiero hacer una cirugía plástica y contrato para que sea ese cirujano plástico el que me opere. Pues tiene que ser él y no tiene que ser otro. Es una obligación intuito personae. Pero me quiero sacar una muela. Pide una cita odontológica en la EPS. Y la EPS me pone a cualquier odontólogo. Sería una obligación genérica. No sería intuito personae. Otro ejemplo. Digamos que quiero contratar un abogado, voy al bufete de abogados y contrato para que cualquier abogado de ese bufete me represente. La obligación sería una obligación genérica. Pero si pago para que me atienda directamente X abogado, esa obligación es una obligación intuito personae. ¿Listo? Es muy parecido a lo anterior, solo que en la cuerpo cierto, la obligación gira en torno a una prestación de dar en intuito personae. La obligación gira en torno a una prestación de hacer o no hacer. Quiero que me cante en el matrimonio, no sé, Maluma. Tiene que ser él. No puede ser ni J Balvin, ni el émulo de Maluma, ni yo me llamo Maluma. Es él, es intuito personae. ¿Listo? Eso suele pasar a veces en la práctica y se generan inconvenientes por eso, porque de pronto yo contrato queriendo que sea X persona, sobre todo por sus cualidades artísticas o profesionales, y terminan otra persona atendiendo. O el caso inverso, el cirujano tiene que operar a tal persona, pues es a esa persona y no a otra. Mirándolo desde la óptica del acreedor, también la obligación puede ser intuito personae, pues porque es que, digamos, no sé, yo voy al cirujano y le digo que me opere los ojos. Y en ese sentido, pues él me tiene que operar los ojos es a mí y no a otra persona. Entonces la obligación ahí también puede ser vista como una obligación intuito personae. ¿Es claro hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vale, me queda media hora y alcanzo perfectamente a explicar otra categoría que necesito. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Te escuché que... Yo. Cuéntame, Hernán. Esa sería como la regla general, ¿cierto? La intuito persona, que es cuando uno, digamos, elige una persona en específico para que realice cualquier función o algo. Bueno, esa es la obligación intuito persona. Pero digamos que sucede cuando yo contrato a cualquier persona, ejemplo, un cantante puede ser cualquiera para que toque en mi matrimonio o algo así. Es de género, es de género. Ah, ok. O sea, la obligación de género que mencionamos hace un rato puede ser que implique una prestación de dar o una prestación de hacer.
Y cuando estamos hablando de que sea algo específico, si es una obligación de dar, es especie o cuerpo cierto, y cuando es una obligación de hacer, es intuito persona en ese evento. ¿Sí? ¿Me hago entender, Hernán? Sí, sí, señor. Sí, entonces digamos, ejemplo, yo voy a un spa y quiero que me hagan un masaje. Que quien me lo haga no me interesa. La obligación es una obligación genérica. Pero yo voy donde un fisioterapeuta llamado de tal y quiero que esa persona que es experta en arreglar la columna, yo qué sé, me haga un masaje. Eso sería una obligación intuito persona. Para que me cumplan, tiene que ser la persona que yo contraté en ese evento. Otro ejemplo. Yo voy, para darle el ejemplo a Hernán de lo que estábamos hablando. Yo voy y compro un carro en un concesionario, obligación de género, me entregan cualquier carro. Pero yo le compro el carro de placas tal a Hernán. Ahí la obligación ya sería cuerpo cierto, porque ya el carro está individualizado. ¿Me entienden ese supuesto? ¿Sí? Ok. ¿Usted qué hace aquí? Lárguese. Chite. ¿No quiere que...? Bueno, esto seguimos. Obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio y de resultado creo que las alcanzamos a explicar completamente en el tiempo que nos queda. Estas obligaciones giran en torno a lograr satisfacer el interés del acreedor. Ya vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es el interés del acreedor? Que le cumplan. Es el interés del acreedor, ¿no? Que le cumplan con la obligación. Pero eso no lo debemos confundir con satisfacer subjetivamente al acreedor. Porque puede que yo le cumpla al acreedor, pero no quede satisfecho el acreedor. Les voy a poner un ejemplo tonto. Puede que, digamos, puede que yo vaya a una peluquería y pague para que me hagan X corte de cabello. Y me lo hacen, me cumplen. Quiere decir eso que cumplen con el interés del acreedor. Pero yo no quedo satisfecho subjetivamente porque siento que quedé mal con ese peluqueado. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que se le cumpla al acreedor de acuerdo a su interés. Y su interés me refiero a lo que se pactó o a lo que se acordó en ese caso. Entonces, en ese sentido, Dayana, ya te doy respuesta a lo que me está preguntando Dayana en el chat, que sí sirve como ejemplo. Entonces, en ese sentido, o sea, antes de mirar una a una, a lo que me refiero es que las obligaciones de medio y de resultado se miran en torno a eso, a que se logre satisfacer el interés del acreedor, independiente que subjetivamente quede contento o no. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que no se consiga satisfacer el interés del acreedor, pero yo sí haya cumplido. Ya voy a explicar la situación, cómo se puede llegar a dar. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos lo que son las obligaciones de medio o obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio, también llamadas obligaciones de prudencia o diligencia, son aquellas obligaciones donde el deudor se compromete a emplear todo su conocimiento, todo su cuidado para lograr un objetivo. Yo me comprometo a dar lo mejor de mí para obtener un objetivo. Pero ese objetivo final no depende solamente del deudor, sino que también puede depender de otros factores externos. Por lo tanto, es posible
pese a que el deudor hizo todo perfecto, el resultado no se consiga. Y el acreedor no quede satisfecho. Pero no se hable de incumplimiento en ese evento. En cambio, las obligaciones de resultado son obligaciones en las que el acreedor, perdón, el deudor tiene que cumplir con ese resultado exigido. Y tiene el control para lograr ese resultado. Esa es la gran diferencia. En la obligación de medio, yo realizo todo lo que está a mi alcance, pero no tengo el control de la situación y hay un factor externo del cual depende también que el resultado se obtenga. En la obligación de medio, perdón, de resultado, yo sí tengo el control de la situación y yo garantizo el resultado y logro el resultado. Si no logro el resultado, hay incumplimiento de la obligación. Entonces vamos a los ejemplos y ahí voy a tomar el ejemplo que me señalaba Diana, creo que era en el chat. Entonces, primer ejemplo. Compro una Coca-Cola o adquiero una gaseosa. Obligación de medio, resultado. La de pagar, de resultado. La de entregar la gaseosa, de resultado. Ahí no hay discusión alguna. Contrato a un cantante para que me cante en una fiesta. ¿Esa obligación es de medio o es de resultado? ¿Por qué dice que es de medio, William? Tiene el micrófono apagado. Pues yo creo que es de medio debido a que, como usted lo dijo, el man, bueno, el cantante, en este caso, puede dar todo de él independientemente O que donde se le salga el man en modular, que el se le cantante. cobra caro. Y pues eso, el que, digamos, las personas que asistan no queden contentas con el resultado, no depende de que, digamos, se pueda arremeter con una acción cualquiera, ¿no? No, porque el resultado se obtiene. El resultado no es que la gente quede contenta, sino que el resultado es cantar. Sí, pues, o sea, pero que quede contento el acreedor. No, por eso les digo que eso no interesa. Lo que interesa es satisfacer el interés del acreedor, que es el lograr el cumplimiento. Profe, Más pero eso el podría ser cumplimiento. en Dime. caso de que se establezcan condiciones de la obligación, ¿no? Que digamos el cantante tiene que hacerlo bien, tiene que animar el público, eso podría... Lo hace, resultado. O sea, yo la Pero contrato. lo hace, si hace un mal trabajo, ahí habría incumplimiento, ¿no? Así haya cantado, pero lo hizo mal. Por eso, pero la obligación es Claro, de profe, medio de porque qué tal resultado. que el cantante llegue como en estado de ebriedad, no puede dar el mismo rendimiento que si llega, por ejemplo, normal, o sea, llega como un Sí, estamos de profesional a acuerdo. brindar su show. Pues estamos de acuerdo, pero lo que les digo es que la obligación es de medio, es de resultado. De resultado. De resultado, De o sea, resultado. ahí se analiza que usted tiene que haber cantado como se dijo, con el espectáculo, con lo que sea. Si no logra eso, incumple. ¿Ya porque incumplió? Porque llegó borracho, porque nunca fue, porque no cantó, etcétera, ya es otra cosa. Pero él tiene el control de la situación. ¿Quién tiene el control de emborracharse o no antes del concierto? Él. No hay un factor externo en torno a eso. Pero les pongo otro ejemplo. Digamos que yo contrato a un profesor de inglés para que me enseñe inglés, con la finalidad de que en diciembre yo presente un examen de clasificación y quede con una clasificación C1, por ejemplo, en inglés. La obligación de ese profesor es de medio, de resultado. De medio. No, de medio, porque el De profesor medio. está dando todo de sí para enseñarme y yo aprender. Ya si yo no aprendo, si yo no me esfuerzo, no le pongo cuidado, pues el resultado no va a ser culpa de él. Claro, no depende exclusivamente de él. Él no tiene el control en ese sentido, ¿sí? Entonces lo que depende es que yo tenga el control del resultado. Entonces el profesor hace todo el esmero, cumple, va a las clases, utiliza el método, pero si usted no pone cuidado, no hace las tareas, no hace las actividades, ya eso sale de su esfera de control en cuanto a lo que se busca. Entonces es una obligación de medio. Les pongo, Doctor, una pregunta. Cuénteme. Digamos, cuando yo contrato a un chef o algo para que prepare la comida de mi fiesta o algo,
y listo, él hace las cosas bien y todo y preparó una excelente comida, pero ahora, a la hora de yo probarla realmente no me gusta, eso ahí qué sería o qué, o sea, No, la obligación sigue siendo resultado. Por eso ahorita que William también manifestaba eso y les decía, una cosa es satisfacer el interés jurídico del acreedor, que es cumplirle. Otra cosa es que le cumpla y usted quede contento o no. Entonces, él cumple, si a usted no le gustó, eso es diferente. Porque si el cumplimiento dependiera de que el acreedor quede a gusto, ahí tendríamos graves problemas porque sería algo muy subjetivo. Les pongo un ejemplo, y perdónenme que puede sonar como machista con el ejemplo, pero las niñas que son tan cuidadosas con su cabello, ellas van a la peluquería y les dicen, córteme las puntas, y las dejan con el cabello aparentemente muy cortico y no quedan contentas. Se cumplió con la obligación, una obligación de resultado que era cortarle tantos centímetros de las puntas del cabello. Que quedó feliz o quedó infeliz con el resultado, ya no tiene que ver con el cumplimiento. Ya es una situación totalmente distinta en ese evento. Entonces, yo contraté el chef, la comida, se cumplió con todo, con los platos, pero a mí no me gustó, pues ya es diferente. A no ser que el no me gustó sea por un incumplimiento, porque es que, digamos, era un pollo en salsa, no sé, en salsa X, y me entregaron el pollo con una salsa diferente. Ahí ya hay un incumplimiento. Pero si simplemente es un gusto subjetivo, eso no raya con el cumplimiento en ese caso. Les pongo más ejemplos. Digamos, si yo contrato, no sé, yo contrato a Luis Alejandro para que me siembre 10 o un jardín. Entonces yo le digo a Alejandro, lo voy a contratar para que usted me arregle este jardín en la casa y me siembre estas plantas. Esa es su tarea. ¿Eso es una obligación de medio o es una obligación de resultado? De resultado. Él tiene que ir y sembrar las matas, punto. Pero si yo le digo, Luis Alejandro, lo contrato para que usted se dedique este año a cuidar las matas con la finalidad de que logremos que a tal época estén florecidas. La obligación ahí ya se vuelve una obligación de medio. ¿Qué hace Luis Alejandro? Aplica todo su conocimiento, su esmero, riega las matas, las abona adecuadamente, las poda adecuadamente, pero hay un factor que no puede controlar y es el factor clima, el factor naturaleza, y eso ya hace lo suyo. Si al final del año no florece nada, él no está incumpliendo su obligación. Él hizo todo lo que estaba a su alcance, pero la parte que estaba fuera de su esfera de control ya no le pertenece a él. Entonces ahí la obligación se vuelve una obligación de medio. Obligación de resultado. Pongamos el ejemplo, los muñequitos que están en la diapositiva. Le pago a un topógrafo para que me haga un plano. Obligación de medio, obligación de resultado. De De medio. resultado. De resultado. Me hace un Profe, plano. pero pregunta, en ese caso que dices de lo del arquitecto, ahí solamente se le está diciendo pues que haga un plano. Sí. Sería como poner como el conocimiento que adquirió en sus estudios, no sería como de medio, porque no se le está diciendo como que tiene que quedar de tal manera o algo así, pues No, sé. se supone que le estoy diciendo un plano, lo contrato para que me haga un plano lógico, o sea, está detallado, entonces para que me haga un plano de X terreno. Entonces ahí me refiero a eso. Pero si yo lo contrato, en el caso que tú dices, si yo contrato a un arquitecto, le digo, hágame un plano diseñándome un edificio que quiero hacer o una casa campestre que quiero construir, la obligación es de resultado. Él realiza eso acorde con las especificaciones que le dieron. Y la especificación que le dieron fue, hágalo usted, que es el que sabe,
él está cumpliendo con su resultado. Lo mismo que preguntaba ahorita Hernán y William. Si a mí de pronto yo miro la casa y digo, uy, no me gusta, no está incumpliéndome, sino eso es un tema ya subjetivo, porque puede que él haya diseñado una casa muy bonita, pero esa casa muy bonita puede ser para el estilo que le gusta a él y no para el estilo que le gusta a quien se la mandó a hacer. ¿Me hago entender ahí, María Alejandra? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Otro ejemplo con los muñequitos que muestro ahí. El transportador. Con la buceta. Ustedes cogen la buceta. La obligación del señor de la buceta es de medios de resultado. Resultado. Punto. Ojo, hago una aclaración. Siempre habrá algo que escape al total control de las personas, lo que se conoce como una causa extraña, que comprende el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima. Lógico, yo cojo una buceta y si a la buceta le cae un rayo y nos mata, pues no se cumple la obligación, pero hay un eximente de responsabilidad porque es una fuerza mayor. Es diferente. Pero de resto, el control en relación con la obligación de transportarme lo tiene el transportador, es una obligación de resultado, en este caso. El caso del abogado, acá me da para poner dos ejemplos diferentes y ahorita ustedes lo mencionaban en el chat. Si yo contrato al abogado para que me realice un contrato, entonces digamos yo contrato a María Alejandra, es abogada, yo le digo, María Alejandra, necesito que me haga un contrato de arrendamiento y le pago por eso. La obligación es de medios de resultado. De resultado, entregar el contrato. Listo, punto. Tal cual. Pero si yo contrato a María Alejandra para que me defienda en un proceso, la obligación ahí ya no es de resultado, sino es de medio. ¿Cuál es el objetivo esperado o el resultado que queremos? Pues ganar el proceso. Pero ese resultado, ese objetivo no depende 100% de María Alejandra. María Alejandra empeña toda su diligencia, su conocimiento, realiza todas las actuaciones que están a su alcance, pero puede que el proceso no lo ganemos. ¿Por qué? Principalmente porque lo decide un juez. Segundo, por la dificultad probatoria. Tercero, porque las pruebas que aportamos terminando perjudicándonos. Y así. Entonces, en ese caso, la obligación del abogado sería una obligación de medio. ¿Y la obligación del juez sería de resultado? La obligación del juez de fallar es de resultado, claro. En ese caso, porque es que tiene la obligación de fallar, pero a él no se le califica hacia dónde debe quedar o sea, la obligación él es de dictar sentencia, pero la obligación de él no es de dictar sentencia en uno u otro sentido. Lógico, dictar sentencia acorde con la ley, pero no está tan marcada como la obligación que uno adquiere, que es de lograr el objetivo de ganar el proceso a favor de la parte que uno tiene, en ese caso. El ejemplo del médico. ¿Qué pasa con el ejemplo del médico? Si yo estoy enfermo, tengo apendicitis, pues me tienen que hacer una cirugía con la finalidad de curarme. En ese caso, la obligación del médico es una obligación de medio. El médico me hace la cirugía, me coge allá, me abre ahí bueno, entonces siempre tiene todo el mundo el apendicitis y la cicatriz, le quita la colita al apéndice, sutura y cierra. Eso es, lo hace todo como lo dice la ciencia médica. Es una obligación de medios, pero mi cuerpo reacciona mal, me agravo, me da peritonitis, me muero. Entonces, en ese caso, el médico no puede controlar eso. Él hizo todo lo que estaba a su alcance, pero ahora la naturaleza tiene que hacer lo suyo. Y en eso él no interviene. Por eso la obligación, él es una obligación de medio, en ese caso.
Cirugía plástica se discute si es de medio o de resultado. Yo creería que es de medio porque yo no puedo garantizar X resultado. Entonces, lo mismo, el cuerpo al final tiene mucho que ver en el resultado. Pero, por ejemplo, si yo voy y contrato para que me apliquen una inyección, la obligación es de resultado, porque la obligación es simplemente coger una jeringa, un medicamento y aplicármelo, punto. Eso es. Ahí no se está mirando el hecho de el resultado a raíz de la inyección, sino que la obligación solamente es aplicar la inyección, en ese caso. ¿Hasta ahí soy claro? En el caso de la cirugía plástica podría ser de resultado en caso, por ejemplo, unos implantes. La chica le pide al cirujano implantes, no sé, talla 36B, no sé, algo así. El resultado es que se les ponga de ese tamaño, ¿no? Tiene que entregar Sí, eso. pero ya voy a llegar ahí, Dayana. Muchas gracias. Ya voy a llegar a ese punto y ya voy a explicar algo relacionado con eso. Pero la pregunta frente a la generalidad de medio resultado, ¿está claro? ¿Sí? Ok. Me Entonces, quedo acá, preguntando. cuénteme, Hernán. Listo. Ahí ya estamos hablando de que de medio, de cuando es de medio, de prudencia o de diligencia, es cuando nosotros contratamos a un profesional o algo. También recae una persona natural que no sea profesional. Por ejemplo, yo contrato Sí, claro. sí, a cualquier persona sin que tenga una profesión. Sí, puede darse en un caso concreto, por ejemplo, Hernán. Lo que yo les decía, yo lo contrato a usted con la finalidad, pongamos un ejemplo del campo. Entonces yo compro una finca y coloco un cuidadero en la finca y le digo, vea, la finalidad es que en 5 años estos matas de café den café. Vamos a sembrarlas hoy. Y usted se va a encargar de cuidar esas plantas para que logremos obtener café. Usted hace todo, las abona, las poda, les echa agüita, lo que sea, y al final no dan café por problemas de plaga, por problemas de clima, por temas ajenos a su cuidado. La obligación suya era de medio, usted hizo todo lo que estaba a su alcance. La naturaleza ya usted no la podía controlar. Y ahí no estamos hablando de una persona profesional. No necesariamente está siendo una persona profesional. En las personas profesionales también puede ser de resultado. Si yo contrato a un contador para que me haga la declaración de renta, eso es una obligación de resultado. Si yo contrato a un ingeniero para que me construya una casa, es una obligación de resultado y demás. Pero por lo general, cuando se trata de obligaciones de medio, depende del caso en concreto. Lo que les decía ahorita, por ejemplo, la profesora de inglés o el profesor de inglés, obligación de medio, si yo la contraté de esa manera. Pero si yo contrato a una persona para que me haga una traducción, esa traducción es una obligación de resultado, en ese caso. ¿Es claro, Hernán? Sí, señor. Sí. Pueden haber muchos ejemplos en ese sentido, independiente de la profesión o no, de lo que uno quiera. Pero entonces al punto que quería llegar era, ya teniendo claro eso, al que mencionaba Dayana. Pero no se me vayan a confundir con lo que va a decir. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de las obligaciones de medio, por lo general, se deben cumplir con pequeños resultados. No estoy diciendo que la obligación sea de medio sea de resultado, sino que el comportamiento diligente o prudente dentro de la obligación de medio implica cumplir con unos resultados que no son negociables. Eso es lo mínimo que usted debe realizar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se incumple un pequeño resultado de estos, incumple toda la obligación de medio. Es cuando usted es negligente. Es decir, la obligación de medio es un poco más genérica, pero está llena de pequeñas obligaciones de resultado. Y si una obligación de resultado de esas se incumple, lo que yo estoy diciendo es que usted es una persona negligente. Incumplió con el medio. Les pongo el ejemplo. Si a mí me contratan para demandar a una persona, iniciar un proceso y defenderlo en el proceso, pues colocar la demanda es un pequeño resultado. Eso no tiene discusión.
Aportar las pruebas que yo le di es una situación de resultado. Eso está dentro de su control. Es decir, que lo que esté dentro de su control en las obligaciones de medio son pequeños resultados. En ese caso, ir a la audiencia es un resultado. Si vamos al ejemplo que pone Dayana, voy a utilizar el ejemplo. Entonces, me voy a poner yo en el ejemplo para de pronto que no tomen el ejemplo de pronto machista. Entonces, yo me voy a querer poner unos implantes. Entonces, yo voy y me mando a poner los implantes. Lo que dice Dayana. Los implantes eran los implantes en silicona y me colocan unos implantes en soya, porque hay unos implantes que se utilizan rellenos de un gel de soya o algo así. Ahí se está incumpliendo una obligación de resultado dentro del medio. Otra, lo que decía Dayana, me tenían que colocar, o habíamos contratado que me colocaba una talla y me coloca una talla diferente. Hay un incumplimiento de un pequeño resultado. Otra situación, cosas de no creer. Me realizan la cirugía y en un seno me dejan pezón y en el otro no. Eso es una situación de resultado dentro del pequeño, del medio, ¿sí ven? Porque, o sea, muy diferente es que me coloquen los implantes y me queden simétricos y después el cuerpo trate de rechazar el implante y haya una simetría. O que de pronto la cicatriz se vuelva queloide porque pues la persona cicatriza mal y eso no lo controla el médico. Pero si ya viene el médico y me deja la asimetría notablemente mal, pues lo siento mucho. Eso ya es un tema, ahí sí como dice Dayana, de resultado en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces de pronto incumplir con ese pequeño resultado no afecta el resultado final. Entonces pueden haber casos en los que no hay problema. Otra cosa son ahí de un pequeño resultado. Si yo contraté para que hubiera un anestesiólogo y no está el anestesiólogo, pues ahí se está incumpliendo un pequeño resultado dentro de la gran obligación de medio. Por eso poder determinar si hay o no hay cumplimiento se puede volver bastante complejo. Ahí. ¿Soy claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. Digamos, si yo contrato, bueno, digamos que un chofer que me lleve a tal sitio, digamos que él no pueda por X o Y razón y entonces me manda otro chofer, ahí el contrato, bueno, la obligación sería con la primera o con la segunda persona. O sea, él como que subcontrata con otra persona. Pues sí, porque no, o sea, digamos que se enfermó y no pudo llegar, entonces va a mandar a otra persona para que me lleve. Sí. No, pues, O sea, ¿qué es lo que sucede? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es que hay obligaciones que se puede delegar su cumplimiento. Eso va más relacionado con que la obligación sea intuito persone o no. Porque yo puedo que contrate, pero no me interesa quién me lleve o me traiga. Como cuando yo pido un Uber, ¿no? Usted pide un Uber y no le interesa quién llegue. Diferente es cuando yo contrato a don Pedro y no me llega don Pedro y otra persona. Pero determinamos que la obligación era intuito persona. Ahí sí tiene gran relevancia eso, en ese evento. Si tú me dices de que con quién contrato, o sea, quién se hace responsable, ahí puede haber una solidaridad. ¿Qué quiere decir que hay una solidaridad? Que pueden llegar a responder ambas partes, con el que contrataste y con el que prestó el servicio en ese evento. ¿Estoy claro? Ok. Sí, señor. Gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Ninguna? Ok, pues entonces si no hay preguntas, yo creo que podemos dejar ahí. Yo me voy a conectar a la cátedra inaugural que les dije, le dimos sin break y acabamos perfecto el tema. Entonces les voy a enviar hoy el cuestionario de Google Forms
para que lo llenen de aquí al domingo. Ahí van todas las instrucciones cuando yo se los envíe, ¿listo? Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, vale, Profe. perfecto. Hasta luego. Cuénteme. Hasta luego, profe. Listo, que les va muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Bueno. Hasta luego. Yo pensé que era un descansito, ya acabó la clase.